Bueno, nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por este medio. Este es un pequeño ejercicio que yo hago en las noches, 2 o 3 veces a la semana, de predicar el mensaje del Evangelio, abrir las Escrituras y leerlas con la ayuda del Señor. La predicación después del culto, hoy es el día del Señor. En la mañana se participa de los símbolos, el estudio de la palabra, y en la tarde en la predicación del Evangelio. Hoy me preguntaba un amigo, pero él no se congrega en las asambleas, el profesante de fe, y él decía que él iba por cualquier iglesia y lo ponían a predicar aún sin conocerlo. Yo le dije, bueno, en las asambleas nosotros ahí se sigue un orden basado a las Escrituras, y nosotros los creyentes nos tenemos que sujetar a los ancianos. Si un anciano no nos da la diestra para predicar en una tribuna, nosotros tenemos que mantener sujeción a los ancianos, porque eso está en la doctrina. Nosotros esperamos en el Señor. Nosotros no, en las asambleas no se predica de esa manera desordenadamente. Hay que sujetarse a los ancianos, y uno tiene que esperar cuando los ancianos, que son los que apacientan las grey, son los que ellos dicen quiénes son los que van a predicar el mensaje del Evangelio, no así como ellos lo hacen desordenadamente, que cualquiera puede predicar así. No, esto lo hago yo aquí, ya esto es algo personal, para ayudar a alguno que escuche por aquí, que ojalá que tenga necesidad en su corazón de ser salvo, familiares, amigos, que le envío este mensaje, y que también llega por medio de este red de YouTube, puede llegar a muchas otras personas. Estoy aquí en San Joaquín, aquí en el estado Carabobo, en mi hogar, aquí en Venezuela. Quisiera cantar 2 estrofas de un precioso himno, el himno 575 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Solamente 2 estrofas, este himno es muy largo. En los días de Noé, Dios avisó con tiempo que lluvia del cielo iba a caer, dándole muerte a todo ser. Muchos no creyeron, muchos no creyeron, muchos no creyeron, no sea todo así. Dios un arca diseñó, y Noé la construyó. Fue la manera de salvar al que quisiera allí entrar. Solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva al pobre pecador. Mucha lluvia al fin cayó, toda la tierra se inundó, pero en el arca entró Noé con su familia y salvo fue. Hoy la puerta es Cristo, hoy la puerta es Cristo, hoy la puerta es Cristo, por fe puedes entrar. Un precioso himno. En los días de Noé, Dios avisó con tiempo, que Dios le avisa siempre al pecador con tiempo para que se arrepienta y crea y sea salvo. Pero siempre pasa, como dice el himnólogo, muchos no creyeron. Y Dios un arca diseñó. El diseño y el plan de salvación es un diseño de Dios. Fue la manera de salvar al que quisiera allí entrar. Ese era el medio de salvación en los días de Noé. Y entonces vemos se cumplió lo que dijo Dios, que iba a enviar el diluvio, y mucha lluvia al fin cayó, y toda la tierra se inundó. Pero como Noé le creyó a Dios y preparó el medio de esa, y se preparó,
y preparó el arca, se salvaron. Pero en el arca entró Noé con su familia y salvo fue. Y los días de hoy la puerta es Cristo. No hay más medio de salvación. Quisiera leer una escritura muy conocida que muchos dicen que esto fue como un cuento que echó el Señor. No, esto es una realidad de un hombre que está en la condenación eterna hasta los días de hoy. Todavía está atormentado. Por toda la eternidad va a ser atormentado. El rico y Lázaro. Vemos que hay una anticipado, dice Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces él enseñó esto también, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto está en Lucas 16, versículo comenzando el 19. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Quisiera leer otra escritura en Hebreos 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, he leído unas escrituras muy claras, y estas escrituras siempre son el tema de predicación y del rico y Lázaro, ¿verdad? A causa del pecado que entró en el mundo, y así pasó la muerte a todos los hombres por un hombre y una mujer. Entonces, por eso es que la persona muere físicamente, pero estando vivo sin salvación, está muerto espiritualmente para Dios. No
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero hay un lugar de condenación eterna que el mismo Señor Jesucristo lo relató, como le vengo diciendo. Jesús enseñó sobre el divorcio y después enseñó sobre este relato del rico y Lázaro, y él estaba hablando de un lugar de condenación. Y también la Escritura habla del lugar del cielo a donde van todos aquellos que se arrepienten. Entonces dice la Escritura que había un hombre rico. Era rico, pues se vestía de púrpura. La púrpura y el lino fino se vestían nada más los que eran de adinerados en esos tiempos. Y vivía haciendo banquetes, así como viven ahorita la gente. Muchos viven haciendo fiestas, cosas, disfrutando el dinero que tal vez ganan con su trabajo, tienen buenas entradas. Hay otros que tienen empresas tal vez y tienen una entrada afluyente de dinero y pueden disfrutar de las bagatelas de este mundo. Yo nunca he disfrutado esas cosas así. Trabajo y gano mi dinero, siempre he ganado algo, no mucho, pero sí me ha dado para sustentarme. Pero no quiere decir que una persona que tenga dinero no puede ser salvo. Sí puede, porque José de Arimatea, el que atrevidamente se llevó el cuerpo del Señor para sepultarlo, era un hombre adinerado y era creyente. Y entonces vemos aquí que este se vestía de púrpura y de lino fino y tenía muchos bienes segurito, y esto le impedía para ser salvo. Dios ha tenido misericordia con toda la raza humana. Esto lo podemos leer desde el Génesis, y Dios ha hablado a través de sus vasos. Por eso te leí en Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y entonces los profetas predicaban como predicamos nosotros el camino de salvación. Entonces, pero había también un mendigo llamado Lázaro. El nombre del rico no aparece aquí porque ese es un nombre que fue lanzado al olvido. Todo el que se pierde va a estar separado eternamente de Dios. Aquí en la tierra es que tiene la oportunidad de ser salvo y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y pueda ser salvo por la fe en el Señor Jesucristo, el que te puede purificar tus pecados si tú crees a Él, si te puede perdonar tus pecados. Y entonces ese mendigo estaba lleno de llagas. Como le digo, muchos le impide la salvación porque viven en este mundo en sus bagatelas. Muchos se atreven a decir que hasta Dios los está prosperando, pero la Biblia dice que Dios hace salir el sol tanto a justos como a injustos, a pobres y a ricos, para todos es igual. Entonces, y este mendigo ansiaba saciarse de las migajas, de los pedazos que caían de pan, de lo que comía ese rico en sus grandes banquetes, y ansiaba, tenía deseo de comer, pero era muy pobre. Y entonces parece que estaba enfermo, tenía llagas, y los perros le lamían las llagas. Esto es una provisión de parte de Dios, porque los perros tienen en su lengua un asunto que hace secar las heridas para ellos mismos curarse. Y entonces esto es una provisión para ese momento, para este mendigo que estaba pasando mal, como dice la Escritura. Entonces los ambos murieron. ¿Sabe por qué murieron? Porque la Biblia, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Por eso es que nosotros nos enfermamos y
sea creyente o no sea creyente, todos vamos a morir físicamente. Pero nosotros los que hemos creído en el Señor no morimos espiritualmente. Nuestras almas se van con el Señor al partir un creyente de aquí. De inmediato abre sus ojos y está con el Señor. Igual inmediatamente el que parte sin salvación abre los ojos en el lugar de condenación, porque aquí mismo lo dice. Entonces, y murió también el rico. Fueron sepultados los dos, y en el Hades, que es el lugar de tormento, o sea, el infierno, estando en tormento, vio este rico de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico dio voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ya él no podía alcanzar misericordia y que mojara y entonces envía a Lázaro. Él conocía a Lázaro, tal vez hasta lo maltrató, porque decía aquí que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Fíjese, él pecó, vivió su vida de pecado y en las bagatelas de este mundo, y murió así. Y entonces estaba pidiendo que mojaras que le diera para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Esto lo relató el mismo Señor. El Señor no es hombre para mentir. Y le dijo: y tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero él estaba ya consolado ahí, pero él estaba en tormento. Nosotros vamos a ser consolados en el cielo. No vamos a sufrir enfermedades, nada allá en el cielo. Además, estaba puesta una cima, dice aquí la Escritura, y no pueden pasar ni de allá, pasar acá. Entonces él estaba separado de Dios ya completamente. Como le digo, en vida es que la persona puede reconciliarse con Dios y hallar salvación. Y entonces él, aún en su soberbia: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque él estaba consciente en ese lugar de condenación. Él abrió sus ojos, su alma estaba ahí. Y él dijo que tenía 5 hermanos para que les testificara, para que ellos tampoco fueran a ese lugar de tormento. Y por eso es que se le predica a nuestros familiares, amigos, a todos, para que puedan comprender el plan de salvación y puedan humillarse y creer en el Señor Jesucristo y sean librados de ese lugar de condenación, a fin de que le testifique para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo que tenía a los profetas que los oyeran. Estaban las escrituras, de todo lo que las escrituras, que lo que señalaban los profetas. Pero si alguno de ellos fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se predicaba igualito el arrepentimiento, porque el mismo rico estaba diciendo para que se arrepintieran. Y si nosotros nos vamos aquí en este mismo evangelio de Lucas, el Señor dice que si todos no arrepentí, todos pereceréis igualmente. La persona, para que pueda ser salvo, tiene que proceder al arrepentimiento, arrepentirse de sus pecados. Os digo, no antes, sino arrepentid, todos pereceréis igualmente. Y entonces Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Y el Señor resucitó, y esas personas resucitó aquella niña y hizo tantos milagros, y ninguno se persuadió. Y ahorita en estos tiempos igual la persona puede ver que una persona cree en el Señor y le ven que opera un cambio de vida radical en una persona,
Y aún así, el que no es salvo se hace como la vista gorda, se engaña a sí mismo porque este corazón es engañoso. Y entonces en estos postreros días el Padre no ha hablado por su Hijo, pero Él había hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, y el Señor sigue teniendo misericordia de la raza humana y sigue hablando a través de todos los vasos de los predicadores, en las congregaciones, en las evangelizaciones, en todo esto. Pero que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero el que rehúsa creer y oír la palabra de Dios nunca va a poder ser salvo. Mas Abraham le dijo: si no oyesen a Moisés y a los profetas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que la persona, la justa ley de Dios pueda despertarle su conciencia y pueda la persona entender por la palabra de Dios que es un pecador. No es porque se lo digamos nosotros, sino es porque el Dios del cielo lo dice en su palabra. Entonces en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, y el Padre le constituyó heredero de todo. El Padre le dio toda autoridad al Señor Jesucristo, y entonces Él fue el que entregó su vida por la de nosotros y pagó una deuda impagable por usted y por mí y por toda la raza humana delante de Dios. El Señor fue el sustituto perfecto, y el Padre lo constituyó heredero de todo y por a quien sí mismo hizo el universo. Entonces, para que usted pueda obtener el perdón de sus pecados, tiene que llegar a Él, creer en Él. Él murió por ti, murió por mí, derramó su sangre muy preciosa. El Padre quedó satisfecho de la obra de redención. Él no quedó ni en la cruz ni en la tumba. Resucitó al tercer día, y te predicamos un Cristo vivo, para que tú puedas ser librado de la condenación eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Llega a Él para que tus pecados sean perdonados y seas librado de ese lugar de condenación eterna, y puedas gozar herencia entre los santificados.